Bueno, acá estamos viendo otro ejemplo de parábola, pero acá, si bien estamos viendo una parábola de fórmula incompleta, lo que está faltando es el término lineal, es decir, el término donde está x. Si observan en el recuadro verde, la función dice f de x igual a x al cuadrado más c. Lo que está faltando es el término lineal, por lo tanto, en este caso, b vale 0. Para representar una parábola que está dada en forma polinómica, tenemos que mirar la ecuación y determinar los coeficientes. El coeficiente cuadrático, en este caso es menos 1, porque es el número que acompaña a la x al cuadrado. El coeficiente lineal acá no aparece porque no hay término lineal, la x a la 1 no está, por lo tanto b vale 0. Y el término independiente es el número 9, es decir, c vale 9. Recuerden que el valor de a nos indica si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. En este caso, por ser negativo, la parábola va a ir hacia abajo y el vértice es un máximo de la parábola. Por el otro lado, la ordenada al origen, c igual 9, que nos indica que la parábola va a cortar al eje y en el punto de valor y igual 9. Bueno, para calcular las coordenadas del vértice sabemos que tenemos que encontrar la abscisa del vértice reemplazando en la fórmula menos b sobre 2 por a. Reemplazamos, en lugar de b ponemos 0, en lugar de a ponemos menos 1. Nos queda 0 dividido 2 por menos 1. En el denominador 2 por menos 1 es menos 2 y 0 dividido menos 2 da 0, porque recuerden que 0 dividido cualquier número distinto de 0 es igual a 0. Una vez que tenemos la x del vértice, tenemos que reemplazar en nuestra función para calcular la ordenada del vértice. F de 0 va a ser igual a menos 0 al cuadrado más 9. 0 al cuadrado es 0 y menos 0 más 9 es igual a 9. Quiere decir que y del vértice es igual a 9. Nuestro vértice entonces tiene como coordenadas 0, 9 y el eje de simetría es la recta cuya ecuación es x igual 0. Esto es algo muy particular porque ¿qué significa que x es igual a 0? Que el eje de simetría está coincidiendo con el eje y. Vamos a buscar los ceros o raíces de la parábola, que son los cortes con el eje x. Podemos aplicar la fórmula de Bhaskara. En lugar de a vamos a reemplazar por menos 1, en lugar de b reemplazamos por 0, en lugar de c reemplazamos por 9. Si se fijan en el cuadro del medio ya está todo reemplazado. Adentro de la raíz nos quedó 0 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 9. Recuerden que ahí hay que resolver separando en términos, respetando las operaciones de cada término. 0 al cuadrado es 0 y menos 4 por menos 1 por 9 tenemos que multiplicar primero los signos, menos por menos más, 4 por 1 4 por 9 36. Adentro de esa raíz nos quedó 0 más 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, en definitiva nos quedó menos 0 más menos 6 dividido menos 2. Sabemos que sumar o restar 0 no modifica el resultado, por lo tanto, en el numerador nos queda más o menos 6 dividido menos 2. Y ahí tenemos que desdoblar para considerar las dos posibilidades. El valor 6 positivo, miramos a la izquierda, 6 dividido menos 2 es igual a menos 3. Por el otro lado, si miramos a la derecha, menos 6 dividido menos 2 es igual a 3. Quiere decir que esta parábola va a cortar al eje x dos veces, en x igual menos 3 y en x igual 3. Miremos a la derecha. Ahí hay otra forma de calcular las raíces, que les digo la verdad es la que yo hubiera hecho, porque es mucho más sencilla, mucho más rápida. Pero eso lo puedo hacer en este caso porque falta el término lineal, por lo tanto puedo igualar a 0 y despejar x.
pero no siempre se puede hacer eso. Acá, como puedo despejar, bueno, lo hacemos despejando. Ese 9 que suma, lo paso restado, me queda 0 menos 9 menos 9. Y acá sí es muy importante saber que como tengo un menos delante de la x al cuadrado, es lo mismo que si dijeran menos 1 por x cuadrado. Ese menos 1 que multiplica, lo paso dividiendo. Me queda menos 1 dividido menos 9. Esto es igual a 9. Y ahora hay que sacar ese cuadrado. Pero acá, ¿por qué aparece el más menos raíz cuadrada de 9? Porque ustedes saben que si tengo un número elevado al cuadrado, siempre da positivo. Es decir, que si la base es positiva, lo elevo al cuadrado, me va a dar más. Pero si la base es negativa, al elevarlo al cuadrado también me va a dar más. Quiere decir que hay dos posibilidades para esa incógnita. En este caso en particular, nos va a dar 3 o nos va a dar menos 3. ¿Qué quiere decir? Que los dos valores verifican esa ecuación. Y bueno, como verán, coincide con las soluciones que habíamos visto antes con la fórmula de Bhaskara. Una vez que encontramos el vértice, la ordenada del origen y las raíces, ya vamos dibujando los ejes cartesianos, ubicamos los valores de la escala y marcamos los puntos que tenemos. Acá, como coincidió la ordenada del origen con el vértice, en lugar de tener 5 puntos, tenemos 3 puntos. Por lo tanto, vamos a tener que buscar más valores de tabla para poder dibujar nuestra parábola. Bueno, acá ya voy a hacer tabla de valores. Recuerden que desde el eje de simetría busco valores hacia un lado. Por ejemplo, si acá tengo que x del vértice está en 0, me voy corriendo hacia la derecha, busco para 1, busco para 2, me salteo el 3 porque en 3 está la raíz y busco para 4. Después, con esos valores obtengo los simétricos contando cuadraditos, como ya vimos. Ahora, ¿en qué me quiero detener acá, que es muy importante? Acá ustedes tienen menos x al cuadrado más 9. Eso me está indicando, ese menos me indica que toda la potencia está negativa o restada. ¿Qué quiere decir? Que primero se hace la potencia y después se considera el menos de adelante. Entonces, acá no va a importar si el valor de x es positivo o negativo. Cuando lo eleve al cuadrado, el resultado de esa potencia siempre va a ser positivo. Y cuando considere el signo de adelante, va a terminar siendo negativo. Es decir, miremos la primera columnita. En lugar de x ponemos 1. Nos queda menos 1 al cuadrado más 9. Pero primero hacemos la potencia. 1 por 1, 1. Y después ponemos el menos de adelante. Nos queda menos 1 más 9 igual a 8. Si en lugar de x igual 1 hubiéramos reemplazado por x igual menos 1, nos daba exactamente el mismo valor, porque ese menos 1 al elevarlo al cuadrado nos hubiera dado 1. Con el menos de adelante nos daba menos 1 más 9 igual a 8. Insisto, acá primero se resuelve la potencia y después se considera el menos de adelante. Bueno, tenemos que A es negativa, quiere decir que las ramas de la parábola van hacia abajo. Ubicamos la ordenada al origen en C igual 9, es decir, buscamos el puntito de corte con el eje Y en el punto Y igual 9. Marcamos el vértice, que coincide con la ordenada. El eje de simetría coincide con el eje Y. Marcamos las raíces, 3 menos 3. Ubicamos los puntos de la tabla, que para x1 nos dio 8, para x2 nos dio 5, para x4 nos dio menos 7. Y por cada uno de esos puntos buscamos su simétrico del otro lado. Un solo punto les voy a explicar yo, que es el que está en verde. En verde tengo el punto 4 menos 7. Ese punto lo buscamos por tabla. Desde el punto verde 4 menos 7, cuento cuadraditos, tengo 4 lugares hasta el eje, que en este caso coincide con el eje Y. Y desde ahí
cuento 4 cuadraditos del otro lado, estoy en el punto menos 4, menos 7 y ahí tengo el simétrico. Una vez que ya marqué todos esos puntos, los uno y tenemos la gráfica de la parábola. Será hasta el próximo video.